El viaje de hoy es presentado por mis queridos libros Corte de Cinta y Los Héroes del Tiempo. Si te gusta lo que hago, amarás mis libros, solo los vendo yo, no están en librerías y si eres del extranjero, de fuera de Chile me refiero, puedes comprar Los Héroes del Tiempo en versión digital. Hoy veremos la línea 34, como quizás nunca la han visto. La línea tiene 3 ramales, une sectores de Palermo con Liniers a través del corredor de Juan B. Justo, el Metrobús que le llaman. Casi todo el servicio es en corredor y este capítulo veremos todos los ramales, todos. Así que ya podrán ir sumando el kilometraje del capítulo. Acá tiene un poco más de detalle con la diferencia. En el mapa sale el recorrido yendo hacia Liniers, ¿ya? Yendo hacia acá hay algunas calles distintas. Así que pongan ojo al mapa porque en el video empieza en el punto rojo donde inicia el ramal A y bueno, yo terminé tomando el C, así que se van a reír, va a ser gracioso. ¡Ay, qué rico hacer videos de micros! Como les decía, esto es el punto de inicio de la línea 34, pero en su ramal A. Me fui en taxi, le dije a la persona que necesitaba llegar a donde partía la 34, así tal cual. Conversamos harto, no me acuerdo de su nombre, pero me contaba que había sido micrero, conductor de bus y que tenía una motorhome. Y que me contó de sus viajes, sus aventuras, que tenía su bus y iba con su familia a distintas partes de Argentina. Fue muy bacán y siempre me termino encontrando gente así. Inicialmente la idea era encontrarme aquí con Cristian, un amigo que es conductor de la 34, pero no tenía idea del tema de los ramales. De casualidad había un Starbucks con wifi, yo que casi nunca voy a un Starbucks, entré porque tenía hambre, quería comer algo. Pregunté a través de internet a Cristian si es que estaba bien en el lugar para esperarlo y me dijo que no, porque él estaba trabajando en el ramal C y ya venía en camino, así que tuve que salir nomás, apreté cachete como decimos en Chile, caminé rajado, rápido para que no se me pasara la micro. Siempre pasan esas cosas, vieran todas las anécdotas que hay cuando me junto con micreros. A lo mejor en otro libro voy a juntar esa anécdota y se van a reír a montones con todas las leceras que me han pasado. Todo esto es la parada inicial del ramal C de la línea 34, en realidad para otros recorridos también, pero para efectos del video lo que importa es que acá inicia este ramal. El C es un servicio más cortito, toma justamente el tramo más cargado, con más público, casi todo el trayecto es con corredor de transporte público que allá le llaman Metrobús. Mientras esperaba a Cristian también fui viendo los trenes de la línea San Martín, se veían preciosos, por eso después cuando hicimos otro paseo, lo que más pedí era andar en esa línea, se veía muy bonita y me daba curiosidad. Bueno, yo creo que es algo muy natural. Yo creo que a cualquiera que vea un tren pasar y que nunca lo ha tomado, le dan ganas de subirse y cachar qué onda, como que el tren te invita a eso. Ese video ya se los publiqué, eso sí, y que lo pueden ver, lo pueden disfrutar y pueden satisfacer su curiosidad sobre cómo son esos trenes por dentro, qué trayecto hacen, etcétera. Yo sabía que Cristian estaba en un bus articulado. También veía que algunos buses de la 34 venían con pasajeros desde más allá. Entonces empecé a dudar de lo que estaba seguro, empecé a dudar de si estaba en el lado correcto. Aparte que yo soy repiti y no veo mucho, entonces de ahí a reconocernos y pillarnos, igual iba a ser complicado. Aunque uno tiene sus pillerías, uno que se dedica a esto en el fondo, con los números, las patentes, ciertos chiches que reconocen a cada máquina, entonces, como verán, lo logramos. Ahí nos vimos, así que ahora recién empieza el verdadero capítulo. No quería que se perdiera en la previa, porque son cosas que suelen pasar haciendo esto. Ir a pillar micros y conductores de micros es una odisea, siempre es una aventura, pero es graciosa y siempre muy entretenida, siempre salen historias sobre esto. Ahora nos toca esperar a que aparezca Cristian con la micro articulada, el fuelle, como le dicen allá a este tipo de buses. También es primera vez que grabo un bus articulado a Metralpar Iguazú. Había andado en la 132 hace años, pero en ese tiempo solamente tomaba fotos, no grababa cosas, entonces no tengo un registro documental total. Lo increíble y lo bonito es que en la línea 34, como les decía, todos los buses son muy bien cuidados, muy bonitos, muy bien presentados y de alguna manera este bus parece nuevo, aunque no lo es. ¿Ya? Se ve impecable, de verdad que está súper bonito, da hasta envidia sana. Ojalá que en Santiago tuviéramos los buses así.
La línea 34 la ocupa mucha gente, es muy rápida. El ramal C son 12 kilómetros y algo, casi todo el corredor de transporte público, entonces el servicio es rapidísimo, se pasa volando. Aparte de que esta línea tiene muchos buses, entonces si te paras en un paradero, los vas a ver todos pegados. Es uno tras otro y otro y otro y otro y otro y otro. En los sitios web el recorrido figura con su trazado antiguo. Unas semanas antes de grabar, justo abrieron una sección del Metrobús y cambiaron parte del trazado de la 34 para hacerlo solamente en el Metrobús. Lo que me comentaba Cristian es que el recorrido es muy cómodo para trabajar, por lo mismo del Metrobús, le da mayor seguridad al estar separado de los demás vehículos, además de brindar un servicio mucho más expedito. Las zonas que pasa también son bonitas, de a poco les voy a ir soltando algunos datos que recuerdo, porque vamos a ver un montón de veces toda esta cuestión, tal como es el día a día de cualquier micrero. Y yo creo que eso es lo gracioso. Lo bonito es que, pese a pasar por las mismas calles, en este capítulo vamos a experimentar el cómo se pasa el día arriba de una micro, y a lo mejor se sienten hasta un micrero más. Digo micrero con cariño. Hay gente que dice conductor de bus, operador. Al final la gente que trabaja conduciendo generalmente es porque le apasiona, porque vivía cerca de un terminal, porque lo quiso. No es que los niños de jardín a cada rato digan que van a conducir micros cuando les preguntan qué quieren ser cuando grandes, pero varios de los conductores que conozco sí decían eso cuando chicos y lo cumplieron. Entonces, micrero con cariño. Acá ya salimos del Metrobús para entrar a las calles, a la avenida normal. Esa línea, ¿Ya? La 108. La 108 sale de acá a Liniers, pega toda una vuelta por allá atrás y la cruzamos en Plaza Italia. O sea, nos volvemos a cruzar, pero ese colectivo tarda como 1 hora y media más. O sea, si querés pasearte por Buenos Aires en el 108. Cruzar Devoto, Villa Chacarita y va hasta Retiro. Pero no llegas más. No llegas más. Esta zona Liniers, que es como el límite de la ciudad autónoma de Buenos Aires, más allá de las autopistas, es provincia de Buenos Aires, que es otra jurisdicción, otro estatus. Entre Avenida Santa Fe y Liniers, yo sentí que duró nada. En el reloj fue poco menos de 1 hora, pero para mí fue un ratito muy corto. Lo encontré muy corto el recorrido, de verdad. De Liniers es un barrio que tiene lo suyo, tiene la estación de tren del Sarmiento, tiene un terminal de buses, está el mercado andino de Liniers, que es como un rincón boliviano, se venden muchas cosas bolivianas allá, que ojo, no es que sea un mall boliviano, sino que son varias calles de puestos bolivianos. Por supuesto también hay muchos inmigrantes en la zona, lejos de la micro, pero en el mismo barrio está el matadero, hay varios mataderos, hay mercado de ganado, entonces se pueden imaginar más o menos qué tipo de barrio es. Ya, o sea, en Santiago sería como el barrio Franklin, pero me imagino que en su ciudad hay un barrio que es muy parecido y que tiene las mismas características. Esto es la parada inicial de Liniers, había otro bus adelante tomando gente. Buenos Aires no tiene muchos buses articulados, y de los que hay, o son todo bus Pompeya, como el de la 28 que les mostré, o son unos poquitos y tal bus Tropea, o son Mitalpar y Iguazú, que son de los primeros y están presentes en varias líneas, que es como lo que más se puede ver. Este bus llegó nuevo a la línea 34, son 10 micros articuladas que ingresaron en los años 2010, 2011. Igual después le voy a hacer la ficha más adelante, pero en el fondo me alegra poder grabar un bus así, vacío, poder documentarlo y que ustedes también puedan ver todos los espacios. Aparte que es súper cómodo, tiene una muy buena disposición de espacios como ven, y esto ya es la zona de la silla de ruedas. Así que, de verdad, qué gusto estar en este bus. Ahora empezamos con otro ramal. Como ven, el bus cuenta con cámara de seguridad. También Cristian tiene un ventilador para el mismo, para refrescarse. Y el bus tiene aire acondicionado igual, así que de verdad es todo muy cómodo. A este lado estamos pasando por el estadio de Vélez Sarsfield, conocido popularmente como el Fortín, y está acá en Liniers. Aparte de fútbol, recibe partidos de rugby. Leyendo comentarios, la gente dice que el estadio tiene una de las mejores vistas de Argentina. Ahí ustedes pueden ahondar sobre eso. ¿Han visto algún partido de Vélez? ¿Tienen algún recuerdo especial con el equipo? Y a destacar,
es que el club no solamente es fútbol, tiene otra infinidad de deportes, algo que se ve mucho en los equipos argentinos. Hay mucho deporte, eso también te habla de una sociedad que es más sana en ese tipo de prácticas. El paso por Juan B. Justo es muy expedito. La calle se llama así por Juan Bautista Justo, quien fue un político, fundador del Partido Socialista de allá, también partidario del socialismo de libre mercado. En estas décadas hay como una dualidad, capitalismo y socialismo como antítesis, como opuestos, pero obviamente en esos años había varias corrientes de pensamiento y distintas gradientes del socialismo. Además de político y escritor, era médico y fue fundador de la cooperativa El Hogar Obrero, una empresa cooperativa que a través de sus ingresos y recursos iba construyendo casas. Su hermana Sara, por otra parte, fue una líder feminista. Les voy a dejar un cachito en sonido ambiente y después retomo la narración. Como ven, el bus iba con un buen público, todos sentados, algunas personas paradas, y eso que en un rato íbamos muy pegados a otra micro, para que vean el volumen de público que se mueve, es mucho. En esta parte se nos acaba el corredor del Metrobús por el medio, y entramos a la parte de los autos. Al costado está la línea San Martín en un terraplén, va elevada, así que cuando vean este video y estén llegando a la estación Palermo, cuando miré hacia abajo, desde el tren estaba mirando esta parte. Ahora nosotros vamos llegando al punto de reunión, donde nos encontramos con Cristian, que es la esquina de Avenida Santa Fe, que es la que estamos cruzando, y la Avenida Intendente Bullrich, que es la misma Juan B. Justo, pero que cambia de nombre. La mayoría de la gente baja acá, me imagino que es porque puede combinar con el tren de la línea San Martín, con la estación de subte Palermo de la línea D, además de todo un polo de desarrollo que hay por acá. No anduve en la línea D en mi viaje, eso va a quedar pendiente. Pero hay video en YouTube de la línea D por si se quieren hacer una idea de cómo es. Nosotros seguimos por Intendente Bullrich, todo este tramo que tuve que caminar rajado. Ahí ya me pueden imaginar caminando rápido. Eso es lo otro. Yo había llegado temprano y pensé que iba a tener que esperar mucho. Y al final yo le pregunté a Cristian de casualidad, así que estaba bien esperar donde estaba. Estaba comiendo un queque, un muffin, una bebida. Y cuando me dice que no y que le quedan como 20 minutos para llegar, tuve que rajar nomás, ubicarme hacia dónde caminar, preguntar y correr. Y lo otro es que no tenía internet en el celu, solamente por wifi, entonces si llegaba tarde, tampoco tenía cómo comunicarme con él y no podía llegar tarde, tenía que llegar sí o sí. Si no iba a ser todo un leseo después poder ubicarlo en la línea, pues si son tantos buses. Esto es el fin del recorrido del ramal A, en Avenida del Libertador. Todo este sector es Palermo, los bosques de Palermo, como son conocidos sus parques. Está el planetario, jardín japonés, jardín botánico, está el hipódromo, que lo vamos a ver después, y varias cosas. Es como un pulmón verde de la ciudad y que es muy muy bonito. Esto es otro ángulo del interior del bus Metralpar Iguazú. La micro también tenía info de los paraderos del Metrobús. ¿Viste que cada paradero tiene un nombre como si fuera una estación? Algo que a lo mejor podríamos replicar acá. Después aprovechamos de descansar e hice algunas de las fotos que van a ver ahorita. Porque sí, se viene la ficha del bus, sí. El bus, como les he dicho, es un Metralpar Iguazú, primera generación, de los poquitos que hay con ese frente. El chasis de Mercedes-Benz O500UA, motor trasero. Al sonido es transmisión ZF automática. El motor tiene una potencia de 360 cb, también tiene 18 metros de largo. Y de ellos, como han visto, la parte trasera es más cortita y con piso alto, porque el motor está en la parte de atrás. En cuanto a comodidades, el bus tiene aire acondicionado, cámara de seguridad, piso bajo, espacio para movilidad reducida, cuenta con 40 asientos, 22 adelante, 18 atrás. Se privilegia al tener hartos asientos, aunque sigue siendo una hilera de uno en uno de los costados del carro de atrás.
Los asientos son Grammer con acolchado negro. Yo lo pinté amarillo porque me gustan más con acolchado amarillo. Y el Metal Park siempre lo asocio a ese tipo de acolchado. Haciendo un desglose, son 10 buses articulados. Todos son iguales, deben ser iguales. La línea 34 funciona como una asociación de varios empresarios. Entonces cada uno va renovándose como puede y trae el bus de su preferencia. La mayoría es Metal Park. Los buses articulados, a diferencia de la mayoría, son comprados por la empresa misma y funcionan principalmente en la hora punta. Siguiendo con la estadística, y espero no latearlos, la mayoría de los buses tiene aire acondicionado, 43 buses, un 64%. Todos los buses son piso bajo con espacios para movilidad reducida. En cuanto al parque de vehículos, hay de varios años, entre 2010 y 2019. Este año 2019 entraron 5 buses. Continuando con esta parte tan entretenida y tan ñoña también, les comparto algunas fotos que hice del bus, también de Cristian, las que me tomé yo y otras que tienen que ver con el sistema de trabajo. Para mí, en lo personal, este era el plato fuerte de mi corta estadía en Buenos Aires. Editando me lo he pasado tan bien como cuando estaba ya paseando, porque aparte de disfrutar, de compartir, de conversar, también me gusta aprender cómo funcionan las cosas, cómo se controlan. Bueno, por eso estudié administración, me gusta entender todo ese tipo de procesos y cómo mejorar esas cosas. De esta parte hacia Liniers no grabé mucho, porque aparte ya la había visto y también iba a verla otra vez más. Me iba a quedar con Cristian hasta que terminara el turno y ese iba a ser en varias horas más. Cerca del paradero donde lo tomé está este edificio bonito, es un regimiento de los militares de Argentina. Por supuesto acá está el paradero, pese a que íbamos detrás de una micro que tomó harta gente. Igual nosotros nos fuimos con algo de gente y ya se estaba empezando a poner el sol, lo que nos indica que es como la hora punta o el inicio de la hora punta. Palermo, aparte de los bosques, también tiene 2 sectores delimitados que son cruzados por la avenida Juan B. Justo. Está el Palermo Hollywood, que es como más audiovisual, están los canales de televisión, las productoras, los estudios de cine. Y al otro lado está Palermo Zoo. No sé si es que esté bien dicho, pero ahí hay cosas como de moda, restaurantes gourmets, cosas así. Hay una plaza llamada Julio Cortázar, y qué gran escritor era Cortázar. He leído muchos de sus relatos cortos, es muy bacán como va dándole participación al lector. Para mí es una influencia en ese sentido, el cómo también va cambiando de narradores, cómo mete elementos fantásticos en algo realista. Para mí es un crack, es un muy buen escritor. Si no han leído nada de Cortázar, por favor lean de Cortázar. Pero tal como Cortázar, les dejo la posibilidad en los comentarios de que participen, que comenten su experiencia con el 34, de los barrios que cruza, si le consideran un recorrido importante. Bueno, sí es importante. Si les gusta cómo funciona la empresa o el Metrobús. Yo acá cuento mi experiencia. Y por supuesto el trayecto de la 34 antiguamente era hecho con trolebuses. Estamos hablando de hace muchas décadas, como para que se hagan una idea de qué tan implantado está en la sociedad este servicio. Esto que se ve acá es la estación de Liniers y también hay un terminal de micros de la 109. Creo que hay otras micros más también. Ahora nosotros vamos con otro ramal que es el que me parece más entretenido porque es el que llega más lejos, que es el ramal B. Hicimos el C, hicimos el A y ahora vamos a hacer el B. Por supuesto el tramo de la Juan B. Justo lo vamos a ver otra vez como buen día de la marmota, pero así es conducir micros, se ve lo mismo todos los días y a cada rato. Uno pasa una y otra vez y en cada vuelta se lleva un público distinto. Hay horas en que viajan los estudiantes, otras horas de los oficinistas, otras horas de la gente que va a hacer trámite, otras horas de los turistas, de la gente que va a ver a sus familias, que va a juntarse con alguien para pasear, para tomarse algo. Uno va siendo testigo de todos esos movimientos. Es una poesía urbana diaria. La gente va haciendo su vida y se sube a la micro todos los días. Y uno, bueno, yo como pasajero, pero Cristian como conductor, los ve hablando por celular, contándose historias, sus chamullos, sus copuchas, sus chismes. Ve a la mamá con el niño, ves al que postula un trabajo, ves al que agarra el asiento y se queda dormido. Y con distintas caras se van sucediendo y van pasando las horas. Y pasan. Y es el sol el que te va diciendo cuánto queda, cuánto se ha vivido ya de ese día. Y pese a que la rutina es como la misma, siempre pasan cosas distintas. Se sube gente nueva, se suben conocidos, uno conversa. Así vamos después de dejar a los pasajeros en la estación Palermo.
Este ramal va hacia Ciudad Universitaria, que es uno de los dos campus que tiene la Universidad de Buenos Aires. Es una cuestión maravillosa, porque es gigante. Bueno, ahí la van a ver. Por ahora se vienen cosas bien interesantes atravesando parte de Palermo. En varias partes vamos juntos al recorrido 166. De hecho, los dos tienen varios tramos en común. Solo que el 166 es mucho más largo y va más allá de Liniers, hacia Morón y Barrio Nuevo, que es como el doble de distancia o un poquito menos, al ojo. Por ahora vamos pasando por el hipódromo, aunque en la vuelta lo vamos a ver más de cerca. Por la avenida Figueroa Alcorta vamos atravesando varios parques y plazas de la zona de Palermo. Hay cosas deportivas también, un club de tenis, un club de golf, un lago para regatas, una planta de agua potable que es como lo que más desentona, y varias cosas. Yo solo espero que se lo estén pasando bien, que si están tomando once o comiendo algo tengan buen provecho. En el camino se subió Karen, la pareja de Cristian, y también más adelante se subió Ger también, un amigo al que le gustan las micros, así que fue muy entrete, fuimos conversando de varias cosas. Si notaron, ya no me fui parado tampoco, iba sentado, después de varias vueltas estando parado duelen las patitas. Yo me acuerdo cuando hacía entrevistas y andaba parado, afirmado con una mano, escribiendo pate gallo con la otra, pura letra inentendible, pero así es, po. Cuando a uno le gusta algo no es sacrificio, es un gusto. ¿Y cómo no va a dar gusto vivir todo esto, pero también documentarlo y compartirlo y que ustedes lo sientan suyo? Acá vamos a cruzar por el puente Arturo Illia rumbo a la Ciudad Universitaria. Por cierto, para que entiendan mejor lo que viene, en Argentina a las piscinas le dicen pileta, ¿ya? Así que les dejo una parte de lo que Cristian me ilustraba acerca de este sector. Acá hay una estación abandonada. Este es el Belgrano Norte. Esta es la estación, lo que era Scalabrini Ortiz se llamaba. Esto es Parque Norte, que es un complejo de piletas, parque de la Secretaría de Comercio, o sea, de los empleados de comercio. La gente por lo general en verano, los que vienen acá en Capital tienen piletas muy grandes y vienen acá a pasar el fin de semana a las piletas. Se llena de gente. Nosotros a veces venimos llenos de gente para venir acá. Ya en verano mucha gente. Mucha gente que viene acá a las piletas. Ah, pues sí. La ciudad universitaria, como les decía, agrupa a varias facultades de la Universidad de Buenos Aires. Hay muchas micros, montones de paraderos y es re larga. Acá varias micros tienen su cabecera, así que si ustedes quieren ver micros, este podría ser un buen punto. Hay varios buses que tienen su punto de inicio o fin de recorrido aquí. Dentro de las facultades está la de arquitectura, así que además de que en la 34 van a ver mucha gente, también van a ver estudiantes con maquetas gigantes y distintas cosas súper delicadas. No sé si alguno de mis auditores estudia en la UBA, así que si es así, puede compartir su experiencia también, como ve la educación universitaria allá. Acá hay varios chilenos que se van a Argentina a estudiar porque la educación allá es gratuita. Acá en cambio es carísimo y la gente se endeuda, incluyéndome. Así que muchas gracias y un gran saludo a todos los chilenos que están allá estudiando y también a los argentinos que lo han acogido como uno más de ustedes. Aparte de la planilla que les mostré en fotos, acá en Buenos Aires se cobra por tramo. Entonces cada botoncito es un tramo y una tarifa distinta. Yo no sé cómo se aprenden todos los tramos porque son montones de botones. Se paga con tarjeta SUBE, que es una tarjeta magnética. Ahí se ve un bus articulado de la 166, también Metal para Iguazú, como este bus. Y lo otro que es curioso es el silencio cuando el bus queda vacío, que es muy distinto de cómo se le ve habitualmente. El bus para ir a Liniers tiene que darse una vuelta larga para llegar a la zona de Palermo donde estábamos. Ahí donde empieza la ramal A y el C. Algo bueno de esta vuelta larga es que vamos a pasar por el estadio de River Plate, por el Monumental. Me quedó pendiente tomar alguna micro que pasara por la Bombonera, pero me imagino que será en otra ocasión. Igual como vieron en la serie Ariel Pasea, justo esta semana del trayecto de Ando en Micro, jugaba River con Boca por la Copa Libertadores justamente en el Monumental, la semifinal.
así que se respiraba parte del ambiente futbolero. A ver si otra vez que voy a Buenos Aires puedo ver un partido. No tengo un equipo del que sea súper fan, pero siempre es entretenido ver fútbol. Y el fútbol argentino es muy bacán. Si bien tiene varios equipos grandes, también es competitivo y los chicos dan muy buen espectáculo. Recuerdo que antes de ir, igual miré el calendario de fútbol argentino a ver si me podía cuadrar con un partido bacán. Pero era poquito el tiempo de estadía y lo tuve que descartar. Al final me dediqué a andar en micro y no me quejo porque es lo que me gusta. Cerca del estadio, entre las calzadas de las autopistas, va el ferrocarril General Belgrano. Y de hecho hay una estación de tren llamada Ciudad Universitaria. Por ahí, como pueden ver, también nos pasó un vía Bariloche. Qué lindos son esos buses. Otro hito por el que pasamos es el Aeroparque, uno de los aeropuertos que tiene Buenos Aires adentro de la ciudad. Se ocupa más que nada para vuelos nacionales y antes LAN llegaba ahí desde Santiago. La primera vez que fui a Buenos Aires, de hecho llegué a ese aeropuerto y es bastante funcional. A mí en lo personal me gusta más llegar a Aeroparque que a Ezeiza. De los aviones no se pudo ver mucho, eso sí, porque estaban lejos y la cámara no tiene tanto zoom. Esto es el hipódromo, mucho más de cerca, se ven las pistas. Es pista de tierra por lo que veo, porque hay otras que son pistas de pasto. Muchas veces el tipo de pista hace que la gente elija uno que otro caballo aparte de la distancia. Hay caballos que parten primero y que mantienen la primera posición desde el inicio, esos son los punteros. Y hay caballos que parten desde atrás y cuando están más cerca agarran velocidad, que son como caballos que van atropellando. Obviamente eso es mucho más difícil cuando la pista está más mojada y hay más roce. Cuando hay un caballo por el que no apuesta mucho y logra ganar, se le llama golpe. Y es un buen golpe de suerte porque da harto dinero esa apuesta. No sé cómo le llamarán en Argentina a estas palabras, pero esto ha sido la nota no tan verde de Juan Carlos Bodoque. Ya este es el recorrido que ustedes ya se conocen casi de memoria, me imagino. Lo hemos visto una y otra vez. Y con esto empiezo a despedir el capítulo. Yo sé que fue largo, me lo pasé muy bien, fue muy entretenido, aparte de que el bus estaba impecable. El recorrido en sí mismo también es muy entrete. Aprendí muchas cosas, siempre compartir con Cristian, con Karen, con Jer es un agrado. A Cristian lo conocí porque él fue a Chile. Es una de las personas que me ha comprado el corte de cinta, así que ahí conversamos, lo llevé a conocer las micros eléctricas, un mini tour. Si ustedes van a Santiago, y estoy, porque no siempre estoy, pueden comprar el libro y de regalo se llevan un paseo, ¿ya? Les paseo por la ciudad, les muestro de distintas cosas, así también me apoyan a seguir haciendo que esto no sea un sueño, sino una realidad. Y por supuesto conocen Santiago de la mano de alguien que conoce no solo lo turístico, sino también montones de rincones y barrios y cosas más cotidianas. Ya con Buenos Aires de noche cierro esta parte. Les deseo una muy linda semana, una feliz Navidad. Espero que la hayan tenido y si no ha sido Navidad todavía, espero que la tengan. No sé cuándo vaya a publicar el video. Agradecer por la sintonía, la buena onda de siempre. Espero que tengan un bonito año nuevo también. Ojalá hayan disfrutado del capítulo y si les gustó, que lo puedan compartir con más personas. Cada vez somos más en este club, esta micro donde nos gusta hablar de transporte y siempre hacerlo con camaradería, con buena onda. Y lo que es nosotros, después del turno de Cristian, nos fuimos a comer pizza en el Fortín, un local bien conocido y de barrio. No solo de micros vive el hombre, también vive de pizza. Nos vemos, que estén muy bien. ¡Chao! Ya. ¿Qué les pareció la experiencia? Impresionante. La mejor pizzería de Buenos Aires. La dirección, acá está. López de Vega y Álvarez Jonte en Buenos Aires. Espera. Para los amigos de Chile. No dice. Sin duda que una de las mejores pizzerías y accesibles. Va dentro de las posibilidades. Hay pizzas más baratas, pero una de las mejores pizzerías, sin duda que es esta, la del Fortín. No, por mi parte, agradecer la buena onda también aquí a Ger. Saludos. Agradecer la buena onda y ojalá que disfruten del capítulo. No tengo idea cuándo va a salir, pero lo pasamos bien, ¿cierto? Sin dudas. Sí, así que nos vemos en algún momento del futuro.